Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. En el Deep Dive anterior empezamos a explorar el surgimiento de la oposición a Jesús. Y hoy vamos a profundizar en este tema. Para comprender mejor este conflicto, creo que es crucial entender quiénes eran estos líderes religiosos y por qué se oponían a Jesús. Estamos hablando principalmente de los fariseos y los escribas, dos grupos influyentes en la sociedad judía de la época. De la época, sí. Entonces, pero, ¿por qué exactamente se oponían a Jesús? buena pregunta. ¿Cuáles eran sus puntos Sus puntos de fricción. de fricción? Ajá. Sí. Bueno, uno de los primeros choques se produce cuando Jesús afirma Sí. tener la autoridad divina para perdonar pecados. Ya. Para los fariseos, esta declaración era una blasfemia, Ya veo. una afrenta Ya. directa a Dios. Espera. Ajá. ¿Por qué? ¿Acaso no creían los fariseos en el perdón de Dios? Y sí creían, Ah, pero para ellos el perdón divino solo podía obtenerse ¿a través de qué? sí. Del arrepentimiento Ajá. y el cumplimiento estricto Ya. de la ley mosaica, incluyendo los sacrificios en el templo. Claro. Jesús, al perdonar pecados directamente, estaba desafiando toda su estructura de creencias prácticas. Entiendo. Es como si Jesús estuviera diciendo que el acceso a la gracia de Dios Exacto. no dependía de un sistema religioso complejo. Sí. Se vuelve aún más evidente en la sanación del hombre, en el estanque de Bethesda. Ya. Un evento Ajá. que ocurre En sábado. sábado, durante la Pascua. Sanar en sábado. Eso sí que debió ser controversia. Sí, sí. ¿Me puedes explicar por qué era tan problemático? Por supuesto, Para los fariseos. para los fariseos. El sábado era un día Ya. sagrado, dedicado al descanso absoluto. Cualquier tipo de trabajo, incluyendo la curación, estaba estrictamente prohibido. Pero ¿acaso no era más importante Buena pregunta. la compasión por el enfermo que la rigidez de la ley? Esa es precisamente la pregunta Ajá. que Jesús plantea Sí. con sus acciones. Con sus acciones. Él desafía la interpretación literal Ajá. de la ley, poniendo en primer plano el bienestar Sí. del ser humano. Para Jesús, Ajá. la compasión y el amor al prójimo son valores Sí. que deben guiar Ajá. la interpretación de la ley. La interpretación de la ley. ¿Es que sí? Sí, eso significa De romper con la tradición. romper con la tradición. Wow, ya veo cómo este tipo de acciones Ajá. generaban tensiones con los líderes. Por supuesto. Religiosos. Y a pesar de estas críticas, Ajá. Jesús no se detiene ahí, ¿verdad? No. Continúas enseñando, realizando milagros Ajá. e incluso llamando a 12 apóstoles para que lo asistan en su ministerio. Así es. Y a medida que su popularidad aumenta, Sí, también lo hace la hostilidad de los fariseos claro. y los escribas, quienes ven en Jesús Ajá. una amenaza a su autoridad Exactamente. religiosa Religiosa. y a su status quo. ¿Podrías darme algunos ejemplos específicos? Claro, por supuesto. De cómo las acciones de Jesús desafiaban Ajá. las normas sociales y religiosas de la época. Sí. Mencionaste algo sobre comer con publicanos Sí. y pecadores. Esa es una de las prácticas que más Sí. escándalo Ajá. causaban. ¿Ya? Para entenderlo, Ajá. debemos recordar Sí. que los publicanos eran recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano y eran vistos como traidores Traidores. y explotadores Wow. por la sociedad Judía. judía. Ah, claro, entonces comer con ellos. Ajá. Era Era como asociarse con lo peor de lo peor. asociarse con lo peor de lo peor. Exacto. Sí, sí. Y no solo comía con ellos, sino que también llamaba a uno de ellos, Mateo, para que fuera su discípulo. Ya veo. Con este gesto, Ajá. Jesús Sí. estaba rompiendo Ajá. con las barreras sociales y religiosas. Mostrando que su mensaje de amor Ajá. y salvación Y salvación. se extendía a todos, A todos. sin importar Su pasado. su pasado.
o su estatus social. Entonces Jesús estaba desafiando no solo la interpretación de la ley, sino también Exactamente. las estructuras sociales de la época. Sí, y eso se ve reflejado Ajá. en otras prácticas que generaban controversia, Ya. como la forma Ajá. en que Jesús Sí. abordaba el tema El tema. del ayuno. Oye, ¿no? Los fariseos Sí. lo veían como una obligación. Ya. Estricta. Jesús lo presentaba Ajá. como una respuesta natural y la separación de Dios. ¿Entiendes? ¿Podrías profundizar un poco más en esa diferencia de enfoque? Claro. ¿Cómo se manifestaba en la práctica? Bueno, por ejemplo, cuando los fariseos Ajá. le preguntan a Jesús, Le preguntan, ¿por qué sus discípulos no ayunan no ayunan? como ellos. Ajá. Jesús responde con una analogía. Con una analogía. Los que están de bodas no ayunan, mientras el esposo Está con ellos. está con ellos. Ya. Para Jesús, el ayuno Ajá. no debe ser una simple demostración externa Externa. de piedad o un acto de autoflagelación. Ya. Debe ser una expresión genuina de dolor, de arrepentimiento, de anhelo por una mayor conexión con Dios. Es un tiempo para la reflexión, para la introspección, para la búsqueda de la voluntad divina. Es interesante Anak. cómo Jesús no está aboliendo el ayuno, No, sino dándole exacto, un significado más profundo, más profundo, más auténtico. más auténtico, No se trata de seguir las reglas a ciegas. sino de comprender el espíritu Exactamente. que hay detrás de ellas. Y en última instancia, Ah, no se encuentra en la rigidez de las reglas, sino No. en una relación auténtica exactamente. con Dios Y con el prójimo. y con el prójimo. Y todas estas acciones, todas estas enseñanzas, Sí. culminan en una declaración. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Wow. Esa es una declaración bastante audaz. Sí, ¿Puedes explicarme qué significa? claro. Al declararse Señor del sábado, Ah, Jesús no solo está desafiando la interpretación farisaica de la ley, ¿ya? sino que se está afirmando su autoridad sobre ella, Espera. Está diciendo que tiene más autoridad que la propia ley. en esencia. Y esto es lo que realmente escandaliza a los fariseos. Ya veo. Para ellos, Ajá. la ley mosaica Sí, era la máxima autoridad, la palabra de Dios. la palabra de Dios. Y nadie, ni siquiera un profeta, podía estar por encima de ella. Entonces, con esta declaración, Exacto. Jesús está desafiando no solo la interpretación de la ley, No solo sino la propia estructura exactamente religiosa del judaísmo. del judaísmo. Y esta afirmación de autoridad divina Sí, es la raíz es la raíz de la creciente oposición hacia Jesús. hacia Jesús. Una oposición que, como veremos más adelante, Ajá. lo llevará a un enfrentamiento aún mayor con las autoridades religiosas. Las autoridades. Es realmente fascinante cómo a través de sus acciones Sus acciones, sí. y de enseñanzas, Y enseñanzas. Jesús está desafiando las estructuras de poder Es verdad. de su época, De su época. tanto las religiosas Tanto las religiosas. como las sociales. Sí, y lo que es aún más interesante es cómo utiliza las escrituras para defender sus acciones. ¿Podrías darme un ejemplo concreto? Claro que sí. ¿Cómo hace eso? Cuando lo acusan de violar el sábado, al permitir que sus discípulos arranquen espigas para comer, Jesús cita la historia del rey David, Ya. quien también infringió la ley al comer el pan consagrado Ajá. cuando él y sus hombres estaban hambrientos. Ya veo. Con este argumento, Jesús está mostrando que la ley no es un conjunto de reglas absolutas e inflexibles, Ajá. sino que debe interpretarse en función del contexto Sí. y las necesidades humanas. Es como si estuviera diciendo que la ley debe servir al ser humano. Exactamente. No al revés. Y esta idea se ve reflejada también en su interacción Sí. con los marginados de la sociedad. Recordemos el episodio donde llama a Mateo. Sí, Mateo, el recaudador de impuestos. Exactamente. Mencionaste antes que los publicanos Ajá. eran considerados pecadores y traidores. Así es. Al llamar a Mateo, Jesús no solo está desafiando las normas sociales,
sino que está mostrando que su mensaje de salvación Ya, se extiende a todos, a todos. incluso a aquellos que la sociedad rechaza y condena. Y no se queda ahí, ¿verdad? No. También come con publicanos y pecadores, Claro. lo que provoca aún más la ira de los fariseos. Para los fariseos, Ajá, la pureza ritual era fundamental claro. y comer con pecadores Sí, era contaminarse. contaminarse. Pero Jesús rompe con esa lógica, Ah. mostrando que la verdadera pureza no reside No. en la separación y el aislamiento, Ya, sino en la apertura al otro, sí. en la compasión y el perdón. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Sí, Jesús compartiendo la mesa con aquellos que la sociedad exacto. ha marginado, ofreciendo un atisbo Oh. de la inclusión radical Es la inclusión radical. que su mensaje propone. Exactamente. Todas estas acciones, Sí. todas esas enseñanzas apuntan a la misma verdad. A la misma verdad. La verdadera transformación espiritual Sí. no proviene de la rigidez de la ley, Ajá. sino del amor, la compasión Del amor, la compasión. y la libertad interior. Y esta verdad, como hemos visto, Ajá. choca frontalmente Choca frontalmente con la visión de los líderes religiosos de los líderes religiosos de la época. de la época. La tensión va en aumento Va en aumento. y la confrontación parece inevitable. Así es. Y a medida que la oposición se intensifica, la identidad de Jesús se revela con mayor claridad, Ya, lo que a su vez aumenta la resistencia la de resistencia. aquellos que se sienten amenazados. Amenazados por su Oh, mensaje. Y esta resistencia no se limita a las palabras, ¿verdad? No. Menciona Sí. que los fariseos incluso llegan a conspirar con los herodianos Pues herodiano. para destruir a Jesús. Para destruir a Jesús. Dos grupos con ideologías completamente opuestas, Completamente opuestas. uniéndose contra un enemigo común. Exacto. Los fariseos, Los fariseos guardianes de la tradición religiosa, de la tradición religiosa y los herodianos, y los herodianos representantes del poder político romano, se unen en su rechazo a Jesús. en su rechazo a Jesús. Esto nos muestra la magnitud La magnitud del desafío que Jesús representa representa para el status quo. Su mensaje de amor radical, de amor radical, de inclusión, de inclusión, de justicia que trasciende a la letra de la ley. que trasciende la letra de la ley, Sacude los cimientos de una sociedad construida construida sobre la exclusión sobre exclusión y el legalismo. y legalismo. Y en medio de toda esta agitación, Jesús sigue realizando milagros, Realizando milagros. atrayendo multitudes Y atrayendo multitudes. y proclamando la llegada del reino de Dios. ¿Cómo Jesús mantiene su enfoque Sí, en su misión? en su misión. A pesar de Ya. las crecientes amenazas Crecientes amenazas, sí. y conspiraciones en su contra. Es una muestra de la fuerza inquebrantable de su mensaje De su mensaje. y de la convicción profunda Ajá, que lo impulsa. ya veo. Su mensaje de amor radical de inclusión desafía las estructuras de poder de su tiempo De su tiempo. y ofrece una alternativa Sí. al sistema opresivo que imperaba. Y esa alternativa, esa ver. visión del reino de Dios, Ajá, es lo que realmente atemoriza a las pues élites, justa. tanto religiosas como políticas, ¿verdad? Exactamente. Jesús no se limita a criticar el sistema, sino que ofrece una alternativa viable, que pone en jaque los privilegios de las élites Ya. y amenaza su control sobre las masas. Y esa amenaza se vuelve cada vez más real Las real. a medida que Jesús Ajá, gana popularidad. claro. Las multitudes lo siguen, creen en él. Mm. Jesús no solo desafía las ideas, Ajá, sino que moviliza a la gente, despierta conciencia y Ah. genera un movimiento un movimiento. que puede cambiar el orden establecido. Ya veo. Y eso es algo que las élites no pueden tolerar. Entonces, la oposición a Jesús no se basa únicamente En diferencias teológicas en diferencias teológicas. o interpretaciones de la ley, también en el miedo al cambio, Exacto. al poder transformador de su mensaje. Exactamente. La confrontación con Jesús Ajá. pone al descubierto. Los intereses ocultos, Oh. las estructuras de poder y las injusticias que se esconden detrás de la fachada Ajá. de la religión y la política. Ya. Y esa revelación es lo que realmente aterra a los poderosos. Es fascinante cómo estos conflictos que ocurrieron hace siglos Sí, es verdad. todavía resuenan con nosotros hoy. Las luchas de poder, la manipulación de la religión Ajá. para fines políticos, la opresión de los marginados. Ujú.
Son Claro. temas que siguen vigentes. Vigente en nuestra sociedad. Así es. Y la figura de Jesús sigue siendo un referente para aquellos Ajá. que buscan un cambio, Sí. que luchan por la justicia y la igualdad, que se atreven a desafiar A desafiar. las estructuras de poder que perpetúan la opresión y la exclusión. Jesús nos invita Sí, a reflexionar sobre nuestras propias creencias, a cuestionar la rigidez de las normas, la rigidez de las a normas, buscar la verdadera esencia la verdadera esencia de la justicia de la justicia y la compasión y la compasión. nos desafía a construir un mundo donde el amor al prójimo, la inclusión Ajá, y la dignidad humana, la dignidad humana. ¿ya? Los pilares fundamentales. Y ese desafío, esa invitación a la transformación personal y social, Ajá. es lo que hace que el mensaje de Jesús El mensaje de Jesús siga siendo relevante relevante y poderoso, y poderoso. incluso después de tantos siglos. Hemos llegado al final de este deep dive, Al final, pero la reflexión continúa. la reflexión continúa ¿Cómo podemos en nuestra propia vida equilibrar el respeto por la ley, con la necesidad de la compasión de la compasión? y la flexibilidad ante las circunstancias. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece resistirse a la transformación? Son preguntas que nos interpelan profundamente y nos invitan a seguir explorando el camino trazado por Jesús. Un camino que, a pesar de las dificultades, A pesar de las dificultades, nos conduce a la verdadera libertad a la verdadera libertad. y a la plenitud de la vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, compartas este episodio con tus amigos y nos dejes un me gusta si te ha parecido interesante. Hasta el próximo Deep Dive. Hasta el próximo. Voces ancestrales.